La primera estructura que tenemos de importancia, que está formada por el engrosamiento de las fascias, especialmente de la aponeurosis y del oblicuo externo, es el ligamento inguinal, que se dirige del espín iliaco antero superior a la eminencia pectina. Este es el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal es lo que marca la división entre la región inguinal y la región crural. Es fundamental reconocer la forma, el lugar del ligamento inguinal, que es muy fácil: espín iliaco antero superior, tubérculo pubiano. Por debajo, el ligamento inguinal da unas prolongaciones. ¿Qué se llama? Es ligamento lacunar. Ligamento lacunar. Ese ligamento lacunar es el ligamento que obviamente viene de las prolongaciones del ligamento inguinal. Muchas veces han leído el ligamento lacunar y no sabían ni de dónde viene, entonces de las prolongaciones del ligamento inguinal. Si nosotros seguimos por aquí, vamos a ver una prolongación de esto mismo, que es el ligamento pectíneo. Ligamento pectíneo. Ese es el ligamento pectíneo. Hasta ahí, yo creo que no existe ningún problema. Por encima de esto viene el músculo oblicuo externo, que se inserta por dos inserciones, una lateral y otra medial. La inserción lateral y la inserción medial, de esta manera, que va a formar la primera debilidad y que se conoce con el orificio inguinal. Digo, orificio inguinal externo o interno o superficial. Mejor, orificio inguinal superficial. Está hacia lateral. ¿Bien? No, el orificio inguinal. ¿Por qué? Porque en este mismo oblicuo externo, que es la aponeurosis, va a haber fascias que se intercruzan acá. Fascias que se intercruzan. Y que se denominan fascias de intercruzamiento, que son los reforzamientos de la región inguinal, del orificio inguinal superficial. Este mismo ligamento inguinal refleja unas fibras que atraviesan la línea media y que son las líneas o fascículos reflejos del ligamento inguinal. Entonces de ahí es donde sale el orificio inguinal superficial. ¿Cómo localizamos el orificio inguinal profundo? El orificio inguinal profundo se traza una línea de acá hasta acá, y en la parte media, aproximadamente por encima del ligamento inguinal, va a estar el orificio inguinal profundo, que se va a comunicar con este orificio, y es el orificio inguinal superficial, y van a formar el conducto inguinal. El orificio inguinal profundo va a estar en relación con un músculo, que es el músculo transverso del abdomen. Pero el transverso del abdomen solamente llega hasta ahí, no llega a cubrir el orificio. Este músculo transverso del abdomen va a dar unas fasciculaciones acá, una, que es el ligamento
interfabiolar. Ligamento interfabiolar. ¿De dónde viene el ligamento interfabiolar? De lo que es el músculo transverso. Aparte, el músculo transverso va a dar unas ramas hacia la cresta pectínea que van a formar parte del tendón conjunto, conjuntamente con el oblicuo interno. Pero el oblicuo interno llega a cubrir todo esto hasta la parte media del orificio inguinal profundo. Entonces ahí. Y este tendón conjunto se inserta acá. Como ustedes ven, es una estructura muy bien reforzada, a pesar de que existen los orificios, pero están reforzados por grupos musculares. El grupo más importante muscularmente, vamos a ver que es la unión del músculo transverso y del oblicuo interno, que funcionan como una persiana, van cerrando. Cuando hacemos fuerza, bajan los músculos y llegan a ocluir el orificio. Entonces, como un tapón, no permite que salga el aire. Pero con los años, estos músculos, en vez de cubrir esta parte, se atrofian y vienen más arriba. Entonces, la próxima vez que hagas fuerza, solamente cubre hasta ahí y por esta parte empieza a procluirla más. ¿Entendido? De la misma manera, los músculos que vienen acá al tendón conjunto, que son los músculos ya unidos, el transverso y el oblicuo interno, van a cubrir la pared posterior del conducto inguinal, donde aparecen las hernias directas. Entonces, de la misma manera, se atrofian y atraviesan también las hernias a través de su orificio. Esta parte algunos han dibujado. Entonces han dibujado acá el músculo recto anterior del abdomen. Acá han dibujado el ligamento, la arteria epigástrica. Y en esto han delimitado un triángulo que se llama el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach es un triángulo, como ustedes ven, de debilidad de la pared posterior, donde protruyen las hernias inguinales indirectas. Con lo que han estudiado y con lo que he explicado, ya más o menos se entiende, ¿no? La posición de las tablas cuando hacemos cirugía. ¿Qué? La posición de la tabla cuando haces una cirugía. Ya vamos a ver. ¿Se ha entendido? Sí. Más o menos. Vamos a ver ahora de la forma así. Ese conducto, ese orificio inguinal, ese orificio inguinal, ¿qué estructura la atraviesa? En el varón es el cordón espermático. Y en la mujer, ¿qué? El ligamento redondo con su respectiva arteria. Obviamente, al solo pasar el ligamento redondo y una arteria pequeña, es más pequeño el orificio inguinal en las mujeres y no es obviamente tan frecuente la aparición de hernias inguinales, es menos frecuente. La aparición de hernias en las mujeres es más común de hernias plurales, no inguinales. En el varón, lo que atraviesa es el cordón espermático. ¿Cómo está formado el cordón espermático? Por el conducto deferente, arteria espermática, paquete venoso anterior, posterior, arterias y venas funiculares. El conducto inguinal va a tener una pared anterior, por detrás pared posterior y dos bordes. O 4 paredes, algunos quieren considerar, pero en este caso vamos a considerar bordes. La pared anterior es todo lo que cubre el orificio o el conducto inguinal, que es este,
¿Qué cubre el conducto inguinal? De afuera hacia adentro vamos a encontrar piel, tejido celular subcutáneo, fascia de Campbell, fascia de Scarpa y la aponeurosis del oblicuo externo. Como ustedes ven, para dar el orificio inguinal se divide en dos. Una inserción medial y una inserción externa. Y a través de esas dos pasa el cordón espermático, por acá. Obviamente tiene las fibras de entrecruzamiento para reforzar el orificio. ¿Entendido la pared anterior? Fácil, ¿no? La pared posterior. La pared posterior vista desde el frente es un poco más difícil porque hay que desvelar, hay que adivinar. Anatómicamente, inclusive, nunca hemos podido disecar esta pared adecuadamente, pero ¿qué ligamentos de importancia veremos? Primero, el orificio. Lo primero que nos interesa es el orificio inguinal profundo. El orificio inguinal está rodeado por una prolongación del ligamento interfaveolar. ¿De dónde viene el ligamento interfaveolar? Del músculo transverso. En la parte superior, rodando en esta parte superior, está el músculo transverso. Y un poquito más por abajo, el músculo oblicuo interno. Aparte de eso, en la parte media, vamos a tener un reforzamiento de algunos músculos, tendones, que van a ir a formar el tendón conjunto. El tendón conjunto es por fascias aponeuróticas del oblicuo interno y del músculo transverso. Entonces, ¿y dónde se van a insertar? En la eminencia pectínea, ¿no? Entonces vienen por acá y se insertan en la eminencia pectínea el tendón conjunto. Y como ven, todas esas estructuras forman la pared posterior. Aparte de eso, como sabemos que en la parte inferior del abdomen no existe aponeurosis en la parte posterior porque se ha perdido, está reemplazado por ¿por qué fascia? Transversalis. Entonces parte de la formación de todo esto, cuando no hay aponeurosis, en los orificios que no hay aponeurosis, se denomina fascia transversalis. ¿Entendido? ¿O nada siempre? Ahora sí, más fácil. La pared posterior. Pero la pared posterior se puede ver también por dentro. Y queda así. Si ustedes observan, esta es la pared posterior. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Si es en la parte inferior, en la parte de la parte inferior, que es de los oblicuos, esto es la fascia transversalis, porque está por debajo. No se olviden que no toda la extensión va a ser fascia transversalis, solamente la mitad, porque la otra mitad está cubierta por el tendón conjunto y la otra mitad está la fascia transversalis. Ahí se observa las estructuras por la pared posterior, es decir, el ombligo está al otro lado. Esto lo hemos sacado nada más el abdomen y hemos identificado tres triángulos. Un triángulo externo, un triángulo medial y un triángulo interno. ¿Para qué nos sirve eso? Para identificar el origen de las hernias. El triángulo van a estar delimitados por un repliegue que es el uraco. El uraco, que es un repliegue vestigial, embrionario, que va del ombligo a la vejiga. Después tenemos las arterias umbilicales, que también son vestigiales.
y por fuera tenemos las arterias epigástricas. El triángulo externo, que va a dar origen a las hernias indirectas, está por fuera de la arteria epigástrica. El triángulo interno, que va a estar entre el uraco y la arteria epigástrica, va a ser el triángulo medio, que va a dar origen a las hernias directas. Y el triángulo interno, que es el uraco y las umbilicales, no existe zona de debilidad. Entonces esos tres triángulos son inventados para identificar de dónde es la hernia, de dónde es el origen. ¿Por qué necesitamos saber esto? Tal vez necesitamos saber esto más que antes porque existe una corrección laparoscópica de las hernias. Entonces cuando vos metes los trócares, lo que ves es esto. Y entonces ahí vas a ver que aquí hay un agujero y vas a decir es una hernia indirecta. Si ves un agujero en esta parte media, vas a decir es una hernia directa. Tradicionalmente ha sido muchas veces llamado a la memoria este triángulo, que es el triángulo de Hesselbach. Este triángulo de Hesselbach no tiene ninguna significación, no nos sirve porque la arteria epigástrica, que está por arriba, acá, el ligamento inguinal, que está por abajo, y el recto del abdomen, que está por dentro, no están en el mismo plano anatómico, están en diferentes planos. Entonces el triángulo es imaginario, porque uno está superficial, el otro más profundo y el otro más profundo. Entonces no están en el mismo plano y no se puede delimitar el triángulo de Hesselbach como el triángulo de Calot, por ejemplo, que están casi a la misma altura. Pero de todas maneras se ha delimitado el triángulo de Hesselbach como punto de debilidad y origen de las hernias inguinales directas de la pared posterior. Los bordes. El borde inferior hacia abajo, acá, todo esto va a estar delimitado por la aponeurosis del oblicuo externo y por la cintilla de Thomson. ¿Qué es la cintilla de Thomson? Sigue siendo el ligamento inguinal, solamente le dicen cintilla de Thomson. Sigue siendo el ligamento inguinal y la aponeurosis del oblicuo externo. El borde superior que viene hacia aquí arriba, acá arriba, va a estar delimitado por qué músculo. Si ustedes observan acá, va a estar delimitado por el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. El orificio inguinal profundo, acá, ¿qué ligamento es este? El interfaveolar. El orificio inguinal superficial, ¿por qué va a estar delimitado? Por los aponeurosis del oblicuo externo. Y también hay una parte que es la aponeurosis del tendón conjunto, pero bueno, solamente los pilares interno y externo del oblicuo externo. Ahora sí, ¿han entendido la delimitación? ¿O no? En el examen les voy a preguntar. Aquí quiere dibujo, ¿eh? El orificio inguinal superior está... Superficial y profundo, no hay superior. Sí, superficial está descrito por la aponeurosis de Por la aponeurosis de la inserción del músculo oblicuo externo, tanto pilar interno y pilar externo, o pilar medial y pilar externo. ¿Sí? ¿Qué es el espacio de Bogros? Espacio de Bogros. El espacio de Bogros. Conozco el espacio de Retzius, no sé, a ver, será su sinónimo. Su sinónimo. A ver, prende la luz. A ver qué cosas han dibujado.
Es lo mismo que el espacio de Retzius. Es lo mismo que el espacio de Retzius. El espacio de Bogros es una trampa que hacemos durante las operaciones laparoscópicas, que no queremos entrar a la cavidad abdominal. Entonces lo que hacemos es pasamos la aponeurosis e inflamos en esta parte lo que es el peritoneo y una delgada tejido celular entre la aponeurosis. Entonces eso se separa y de esa manera no entramos en la cavidad abdominal, directamente operamos por el espacio de Retzius. Es una trampa que hacemos para no entrar a la cavidad peritoneal. Una vez comprendida la zona inguinal, yo creo que esta vez la hemos desnudado, la hemos identificado. En la anatomía aprendió así. ¿Te acuerdas de la clase de región inguinal de anatomía? ¿Cómo ha pasado la clase de noche? ¿Y vos qué has aprendido en la anatomía de región inguinal? ¿Cómo que casi nada? Sí, se puede tocar, se puede meter el dedo. ¿Qué escroto van a meter? No, el escroto, a la región inguinal. ¿Vos qué has aprendido en la anatomía de la región inguinal que puedes añadir? Pero ¿no te parecía importante haber disecado los músculos? Yo he intentado disecar varias veces la pared posterior, no he podido, hay mucha. No, es muy difícil, se destroza mucho y después no se ve nada. ¿Qué más podrían decirme en relación a esto? Hay una estructura más que anatómicamente se hubieran dado cuenta. En relación al conducto, al orificio inguinal profundo, aquí está la arteria. ¿Qué arteria? Femoral, ¿no? Entonces, eso claramente uno se da cuenta. Cuando operamos, a veces nos tentamos a meter puntos más profundos y si no sabes anatomía, ¿qué funciona? Femoral. Empieza a sangrar y lo coagulas. Imagínate coagular la arteria femoral. ¿Por qué creen que es tan importante conocer la anatomía de la región inguinal? Porque existen algunas estructuras, como vamos a ver en la región crural, que son de gran calibre, son venas y arterias pues de respeto, no son venas y arterias que las puedas ligar y deje de sangrar, son arterias de mucho cuidado. Bueno, basta de anatomía. Nos vamos a lo que es nuestro. La región inguinal va a estar llena de defectos que conocemos como hernias inguinales. Tradicionalmente el diagnóstico de la hernia inguinal es clínico, apoyado algunas veces por exámenes como ser radiografía con contraste de intestino, que ya no se hace, o ecografía. ¿Cómo se traduce clínicamente? Hay una incomodidad en la zona, un dolor, siente que le pellizca, siente molestia a nivel de la región inguinal o incluso puede ser traducido como un dolor a nivel escrotal. Esta incomodidad y dolor puede ocasionar dificultades para la deambulación, cojera. Aparte de eso, de estar en relación con una arteria, hay algunos nervios, el génito crural, que atraviesa el conducto inguinal. La compresión crónica de este nervio ocasiona parestesis. Es decir, una parestesia es una región de anestesia en la zona que el paciente se siente incómodo porque no siente, no puede mover, no tiene la conformidad adecuada. Pide ayuda, le operas y le cortas el génito crural, bueno, peor que, pero ya no queda con la bola.
hay que avisar a los pacientes que van a tener la zona de anestesia. Después de cortar a nivel de la zona es difícil que no se corte el genito pleural. El examen físico se lo realiza con el paciente con los pantalones en las rodillas, de pie sobre una gradilla. Se toma un poco de piel de escroto y como ya saben anatomía, saben que el pubis aquí está y la eminencia pectínea aquí está. Y aquí al medio, ¿qué cosa es? El orificio inguinal superficial. Y entonces agarras y metes el dedo al orificio inguinal. Y ahí vas a ver que el orificio inguinal es más complaciente porque entra el dedo. Le pides que haga maniobra de Valsalva y te va a empujar una masa y vos lo dejas salir y va a haber una masa de diferente tamaño. Puede ser de tamaño medio, funicular o grandes, que ya no necesitarías hacer la maniobra. No se hace un examen del orificio inguinal profundo, porque no alcanzas. Entonces, de esa manera, diagnosticas que hay una complacencia aumentada del anillo inguinal superficial. Comparas con el lado contralateral, donde no va a haber esta misma. Y entonces está hecho el diagnóstico. Si es muy pequeña la hernia, es una hernia funicular pequeña, es una hernia de punta, puedes solicitar ecografía de partes blandas de región inguinal. Y vale. Después completas el examen con el paciente de cúbito dorsal. ¿Qué es lo que buscamos? Diagnosticar antes de que lleguen a complicaciones. ¿Cuál es la complicación de una hernia inguinal? Una hernia inguinal estrangular. En el orificio herniario, en el saco herniario, puede contener peritoneo, epiplón mayor, puede contener vísceras, puede contener intestino, puede contener apéndice, etc. Lo más peligroso es que contenga asas intestinales. Estas asas intestinales entran al conducto, como están llenas de bacterias, separa su movimiento, multiplican el número de bacterias, se hinchan, es decir, producen gas, edematizan el intestino y ya no sale, porque ya es más grande de lo que ha entrado. Entonces ya no sale. Y existe muerte del intestino. ¿Cómo se traduce esto? Por dolor, náuseas, vómitos, signos de peritonitis y además clínicamente se observa una zona indurada muy dolorosa. ¿Qué se tiene que hacer? No se toca, no se intenta meter nuevamente, porque primero no va a entrar. Segundo, si entraría no le estarían haciendo ningún favor al paciente, porque todas estas células que estaban aquí están muertas y todas sus toxinas han sido liberadas, sus lisocimas, endotoxinas, todo ha sido liberado, todo lo podrido está liberado. Si esto vuelve a circular, va a dar falla orgánica múltiple y el paciente se muere. Es más, este tipo de procedimiento que ha hecho un colega mío, que era la rotación que hacíamos cuando era estudiante de cirugía, él nos enseñaba a lo que no se debe hacer. Así se llamaba la parte de la rotación. Lo que no tienes que hacer, aprendías con él, porque hacía todo lo que no se debe hacer. Decía, cuando hagas apendicectomía no hurgues la vesícula, y hurgaba. Cuando hagas apendicectomía no hurgues los ovarios, y hurgaba. Cuando veas una adherencia no la cortes, si no te molesta, y la cortaba. Una vez estábamos agarrando peritoneo y se corta con la puntita de la tijera para no cortar vísceras hacia adentro. Entonces agarra y en vez de cortar con la punta, corta así, ¡crack! Y yo de comedido meto mi dedo para separar y poner la Kelly y agarra y empieza a salir sangre. Abrimos y un corte le había hecho al hígado, así, rasante. Y me dice, mira lo que has hecho con tu dedo, me dice. Por eso no me gusta que metan sus dedos, me dice. Mira, un puñete no le daba porque era adolescente. Nada que ver.
Era un corte en el hígado con tijera. Pero bueno, entonces vio esta cirugía y lo que hizo es abordaje por el lugar de la hernia. Y si ustedes ven, aquí ya está desobstruido, ya mire, ya medio que lo ha girado, ya no está obstruido, ya algo de víscera centrado. Ese paciente se ha muerto. Porque ese paciente no ha abordado bien. Se aborda por vía media, tengo que hacer una incisión al medio, debajo del ombligo, meterme por abajo y ponerle 2 clamps al intestino, uno distal y otro proximal. Los clampeo y entonces recién reduzco el intestino, porque ya no va a haber circulación si están clampeados. Reduzco el intestino corto y anastomoso. Porque si no, el veneno circula rápidamente. Ese paciente se ha muerto porque obviamente es la rotación que no tenemos que hacer nada de eso. Hay una clasificación que todavía se usa y que a veces les preguntan cuando son médicos internos de las hernias, y es la clasificación de Nyquist, que tiene 4 grados. Tipo 1, hernia inguinal indirecta, anillo inguinal profundo normal, de pocos meses de nacido. Hay un déficit nada más del conducto peritoneo vaginal. Una hernia inguinal Nyquist tipo 2 es una hernia inguinal indirecta, anillo inguinal profundo dilatado y la pared posterior del conducto inguinal intacto. Entonces es una hernia inguinal indirecta pura. Una tipo 3, hay un defecto de la pared posterior. Esto es una hernia inguinal directa, ¿verdad? Si se combina con hernia inguinal indirecta, se vuelve 3B. Si además es una hernia femoral o crural, es 3C. Y la tipo 4 es cuando ya hemos operado y recurre. Es una hernia recurrente. Todavía preguntan esta clasificación. ¿Hay diagnósticos diferenciales de hernias inguinales? Sí, hay diagnósticos diferenciales. ¿Qué es esto? Es un testículo aumentado de tamaño, pero lo que se ve es más líquido, no creo que sea hernia. El hecho está, le he buscado el conducto en el orificio inguinal y no hay nada, no está dilatado. Le pongo una lámpara y se ve rojito. Entonces eso es agua, se llama hidrocele. Cualquier tipo de infección en relación al miembro o la lesión en la región inguinal va a dar un ganglio centinela. Un infarto ganglionar centinela es un diagnóstico diferencial de hernia inguinal. Obviamente es fácil de descartar, pero esos son los 2 diagnósticos diferenciales que más frecuentemente podemos hacer. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Bueno, se han planteado diferentes tipos de tratamiento. Desde echarle oro al orificio inguinal, quemarlo con espadas, hasta hacer un tratamiento conservador con estas estructuras que se llaman bragueros, que sirven para reforzar la debilidad de los orificios inguinales superficiales. Lamentablemente ocurre lo mismo que en la yesoterapia. ¿Qué pasa en la yesoterapia? Dicen, muchas personas utilizan la yesoterapia para enflaquecer, dice. Se vendan el abdomen con yeso y dice que enflaquece. La verdad es que se han visto en los miembros amputados y en los miembros fracturados que cuando los enyesan terminan más delgados en relación uno que el otro. Entonces alguna estilista, alguna de esas peinadoras ha visto eso y ha dicho, ucha, y si vendáramos la barriga yo creo que terminaría más delgado. La verdad es que termina más delgado, pero ¿por qué? Por pérdida de líquidos y por atrofia, principalmente por atrofia muscular. ¿Qué es lo que mantiene esta estructura firme? Es la fuerza muscular.
Si yo lo vendo y se atrofia la musculatura, puede ser que el primer día que me saque el yeso va a quedar bien, pero al día siguiente va a quedar más grande. ¿Por qué? Porque se pierde musculatura, no hay músculo que agarre. Entonces de nuevo yeso y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, me da pena que muchas de mis alumnas se han hecho yesoterapia sabiendo medicina. Es imposible que te hagas yesoterapia si sabes medicina. Lo mismo ocurre con el braguero. Como vos ayudas a este conducto inguinal debilitado ya de por sí por atrofia muscular que hemos quedado, que es por atrofia de estos músculos, ¿qué va a pasar? Se atrofia más. Sacan el braguero y más grande. Sacan el braguero más grande. Pero era una buena alternativa cuando no había otras opciones terapéuticas. Porque la cirugía era con anestesia regional o con anestesia general, que para un viejito de 90 años era casi la sepultura. Además que el 60% recidivaba, es decir, volvía a ver en un año. Entonces, durante mucho tiempo se ha utilizado esto. Actualmente, el procedimiento estándar es la cirugía. En la cirugía identificamos el saco, tratamos el contenido, ligamos la base y reparamos el defecto. Para operar a un paciente debemos hacer algunas cosas básicas. Control hematológico, valoración cardiológica, control endocrinológico, estado nutricional y control de otras patologías. Cuando yo digo otras patologías, ¿a qué me refiero? Si yo quiero operar una hernia inguinal. Le digo, señor, ¿usted orina hasta el techo? No, doctor, apenas si hago, me ensucio mi zapato cuando orino. Y aparte cuando empiezo a orinar, así, regadera aparece. Y al finalizar, tengo que hacer otra fuercita para la última gotita. ¿Qué es? Hiperplasia prostática. Le opero, bien la cirugía, excelente, cerrado, y el paciente va al baño todos los días. Lucha, todos los días mi pobre malla me la va a reventar y se va a hacer hernia en todo lado. Entonces primero el señor tendrá que ir a hacerse un tratamiento de próstata, sea quirúrgico, sea como sea. ¿Qué más? Si tiene tuberculosis, si es tosedor crónico, si diabetes. Bueno, eso es en el control, el coagulopatía obviamente usando un montón. ¿Y por qué me interesa el estado nutricional? Porque hemos visto algunas patologías, desnutriciones, falta de albúmina, colagenopatías, también son orígenes de hernias, pasivos, pero son orígenes de hernias. Entonces yo le reparo el orificio y si tiene la enfermedad, de nuevo va a aparecer. Entonces es por eso importante. Desde que ha aparecido las mallas y las nuevas técnicas, se ha desarrollado inclusive la anestesia local. La anestesia local está por encima de la regional y la general en comodidad. Puedo operar a un anciano de 99 años de edad con asma, con infarto de miocardio, con todo lo que ustedes quieran y le opero de su hernia porque me da la gana. ¿Le puedo? Sí, le puedo. ¿Por qué le voy a hacer con anestesia local? La anestesia local es como si se hubiera caído y se hubiera cortado y tengo que ponerle anestesia para suturar. Entonces, la agresión al organismo es mínima. Obviamente tiene que tener algunas características el paciente. Tiene que tener un umbral del dolor alto. No tiene que ser un marica que apenas le toca. No, ese no va a operar. Tiene que ser bien macho. Hombre, ninguno de ustedes. No los vieran cómo gritan por unas inyecciones que les pongo. En práctica, ya van a ver los videos. Lloran, eso es verdad. Vale. No ninguno con local, toditos con general allí. Entonces, primero el paciente tiene que tener un umbral de dolor alto. Segundo, la hernia no tiene que ser pues una hernia inguino-escrotal, porque si no tiene que manejar muchas estructuras y le va a doler. Es hernia funicular, una pequeña hernia.
¿Qué es lo primero que anestesio? El nervio génito crural y femoero-crural. Entonces funciono por la parte externa del ligamento del conducto inguinal y por la parte interna del conducto inguinal. A 2 centímetros del spleen ilíaca anterosuperior en dirección inferior. ¿Y aquí qué va a existir? El conducto, el orificio inguinal profundo. ¿Cómo se inyecta? Se mete el dedo al conducto inguinal y miren la aguja cómo atraviesa el orificio inguinal. ¿Por qué puedo atravesar así? Porque mi dedo está ahí al medio. Y si lo hago mal me voy a pinchar mi dedo. Entonces tienen que ser con cuidado. Entonces se anestesia en la zona y se anestesia en el orificio inguinal profundo. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Aquí y aquí. Y se anestesia esas dos zonas. Cae muy bien la anestesia local. Solamente el 20% de mis pacientes que he operado, un poco muy maricas, no me han dejado trabajar. Muchos gritaban, no me dejaban hacer la sutura ni las tracciones. Pero el resto, el 80%, ha quedado muy bien. Beneficios. No es económico beneficio, pero sí, cuando el paciente no tiene nada más y no puede gastar mucho pero tiene que repararse, entonces sí beneficio. Pero el verdadero beneficio para lo que ha sido diseñada es para hacer en pacientes graves, que son nefrópatas, cardiópatas, hepatópatas, entonces para no dejarles con sus hernias, que se mueran de otra cosa. La reparación de las hernias puede hacerse con los tejidos propios, que no es lo adecuado, con prótesis, que es lo adecuado, y con laparoscópica, que es una pérdida de tiempo. La operación inguinal, en su primer tiempo, es incisión de la piel y apertura del canal inguinal. Cuando incidimos la piel vamos a encontrar piel, tejido celular subcutáneo, fascia de Scarpa, fascia de Camper, limpio biencito, ¿y qué voy a encontrar? Ese blanquito de la izquierda. La aponeurosis del, por Dios, hablen, oblicuo externo. Entonces aquí vemos el orificio inguinal y abrimos la aponeurosis del oblicuo externo. Todo esto abrimos. ¿Para qué? Para ver todo el conducto inguinal. En el segundo tiempo, lo que vamos a identificar es la masa. Le pedimos al paciente haga maniobra de Valsalva y sal. Y entonces con una gasita limpiamos y solamente aislamos todo el saco herniario hasta el cuello. Miren, ahí está el orificio de debilidad. ¿Qué hernias? Hernia inguinal directa. Si es muy grande, se lo reseca. Si es muy pequeño, se hace una jareta y se lo pone hacia adentro. Jareta. Entonces, si es muy grande como esto, se lo reseca. Se abre y esto que estaba adentro, que si ustedes ven es epiplón mayor, o grasita, se lo mete dentro. Esto se reseca, se hace una jareta, es decir, un punto circular, se cierra y se lo pone dentro. ¿Ven? Y listo, ya no hay saco herniano. Cerrado el orificio. No termina ahí. Debo reparar la pared. Sobre ese orificio que he creado, dejo la malla protésica. Dejo la malla protésica. Por encima, cierro la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Dónde está la malla? Por debajo. ¿Qué va a hacer la malla? Si ustedes ven, ¿dónde estaba el orificio? Aquí estaba el orificio. ¿Cómo va a hacer funcionar la malla? No funciona por la propia malla, sino que atrae fibroblastos.
más trocitos y forman un tejido cicatrizal y fibrótico. Y entonces cicatriza bien y se queda ahí. Las técnicas con tejidos propios son las dos más conocidas, son la técnica de Bassini, que se sutura el tendón conjunto a la arcada crural. Quiere decir, todas estas fibras que están viniendo acá, se sutura acá y se cierra acá. Y es para suturar el tendón conjunto a la arcada crural, muchas veces se tiene que hacer un corte de descarga, porque no alcanza el tejido, es jalar mucho, es volver a un tejido a juntar donde no deberían estar juntos. Y la técnica de McVeigh, que es el tendón conjunto al ligamento de Cooper, que está por aquí atrás. Ahí sí tenemos que hacer el corte de descarga más largo, pero son los dos procedimientos que más renombre tienen entre las técnicas sin malla. A técnica de Bassini, yo no puedo estrangular el cordón espermático. ¿El cordón espermático? No, porque lo cubre más directo. Trata de cubrir el espacio de la pared posterior. En todas las técnicas corre el riesgo de estrangularse el cordón espermático, hasta en la técnica protésica. Muchas veces operamos y el testículo se vuelve negro, hay que entrar, operar y hacer orquiectomía unilateral. Corre el riesgo en todo momento. No es una cirugía libre de complicaciones, es una cirugía de un área muy sangrante porque está lleno de tendones, aponeurosis, músculos y arterias. La técnica que usamos con más frecuencia es esta técnica, que es la de Guzmán. Ha sido desarrollada por mi catedrático de cirugía, donde el único punto de asegurar la malla es en el ligamento de Cooper, aquí, en el ligamento de Cooper. Solamente aseguramos ahí y el resto de la malla permanece libre. ¿Para qué permanece libre? Para no obstaculizar este movimiento fisiológico de cuando haya aumento de presión, baja, cuando no haya, sube. Entonces ese movimiento fisiológico, si no haces puntos donde no debes, se mantiene. Esta técnica tiene mayor éxito. Es un poquito difícil aprenderla y entenderla, pero tiene mayor éxito que cualquier otra técnica protésica, porque la finalidad es conservar fisiológicamente el movimiento. Mientras en las otras técnicas protésicas ponen punto aquí, ponen punto aquí, ponen punto aquí, y lo que anula el funcionamiento fisiológico del músculo transverso y el oblicuo interno. ¿Entendido? La única ventaja de esta técnica es que conserva ese movimiento fisiológico de los bordes del transverso y del oblicuo interno. La técnica laparoscópica es una pérdida de tiempo. La operación es muy sencilla, no tendríamos por qué al paciente poner anestesia general. Si ustedes observan, fácilmente se puede identificar las estructuras. Si ustedes recuerdan un poquito, ¿esto qué es? Aquí está. ¿Qué hernia es? Es lo que les estoy preguntando. No, no es hernia umbilical. ¿Dónde? No, no es umbilical. ¿Dónde? Inguinal. Leer lateral umbilical. ¿Dónde lees hernia inguinal? Hernia umbilical. Entonces, ¿aquí qué está?
aquí está la vejiga. Aquí está, digamos, el uraco. Esto es la arteria umbilical. ¿Y aquí qué está? No, la arteria epigástrica. La arteria epigástrica. Y si viene por fuera de la arteria epigástrica, ¿qué es? Hernia inguinal directa. Eso es lo que quería que me digan. Pero viendo. Ustedes que se ubican. Entonces aquí la ubicación no es tan difícil, es simple. Pero el problema es que le tienes que poner al paciente bajo anestesia general. No puede estar bajo otro tipo de anestesia. Y segundo, la malla que se usa, si ustedes ven, es muy diferente a la malla que les he mostrado. Esta malla se llama malla de politetrafluoroetileno o Gore-Tex, que tiene dos caras. Esta cara no reacciona, no hace fibrosis, y la otra cara que está al otro lado sí. Porque esta cara va a estar en relación con intestino. ¿Se imaginan si esto más haría fibrosis? Pues el intestino sería una papa y se muere el paciente. Es por eso que está el problema. La otra malla es malla de Marles, que se llama malla de polipropileno. Las dos son preguntas de examen. ¿Cómo se llama la primera? Ya he dicho. Oigan bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Politetrafluoroetileno, Gore-Tex. Tiene dos caras, una reactiva y otra reactiva. La otra malla se llama malla de Marles, que se llama de polipropileno. Las dos caras son reactivas. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía? Hematomas, sangrados, lesión del cordón espermático, recidiva, anestesia local, lesión vascular e infecciones. Todo eso puede aparecer. Hernia pleural. Ahí vamos a quedar.